Nuestro texto en esta tarde se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, los cuales acabamos de leer juntos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estamos siguiendo con nuestros servicios por las tardes con la serie de sermones sobre la motivación cristiana. Una serie de sermones sobre la motivación cristiana. Hemos estado viendo aquello que brinda el combustible para la búsqueda de la santidad del Evangelio. Y no solo lo que Dios nos llama a hacer, sino el por qué y el cómo. ¿Cómo es que el cristiano es impulsado a seguir adelante en la búsqueda de la santidad del Evangelio? Así que iniciamos considerando una breve introducción de nuestro primer sermón sobre todo este concepto de la motivación cristiana. Y hasta ahora hemos visto tres diferentes motivaciones que tienen un papel en la vida cristiana. En primer lugar, vimos el amor de Cristo y ahí es donde comenzamos. El amor de Cristo es lo que nos constriñe u obliga al cristiano a seguir. Es lo que energiza y vigoriza su vida cristiana. En segundo lugar, vimos la motivación de la gratitud del Evangelio. Esa gratitud, ese agradecimiento espiritual que viene como respuesta a la redención, en respuesta a la obra de salvación de Dios, el cual es también un medio para alimentar la búsqueda de la obediencia, el servicio y la santidad. La tercera motivación que consideramos fue el temor de Dios, y esta también es dominante. Va desde Génesis hasta Apocalipsis a lo largo de la Biblia como un factor muy importante, un componente en la motivación cristiana. Lo que hace que un cristiano se comporte de cierta manera, parte de lo que nos motiva es vivir en el temor de Dios. La cuarta motivación que estamos viendo en esta tarde está capturada en nuestro título, la influencia de nuestra identidad. Y entenderás más de lo que significa a medida que avancemos. Pero la influencia de nuestra identidad, quién es el creyente, lo que Dios nos ha hecho, quién es el creyente en Cristo que controla lo que el creyente hace. Así que en un sentido de nuestra propia identidad, de quiénes somos en Cristo, que controla lo que el creyente hace. Hay una influencia, un impulso motivador en la vida del cristiano, nacido de nuestra identidad. Y el texto ante nosotros, por supuesto, está en el contexto de la santificación. Lo vimos en la porción de lo que leímos y en el resto de este capítulo. Así que estamos viendo la influencia de nuestra identidad. Y consideraremos tres cosas. En primer lugar, somos el pueblo de Dios. En primer lugar, somos el pueblo de Dios. Comenzando en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Note esa primera palabra, ahora. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Dios, el Espíritu Santo, escribiendo a través del apóstol Juan, está diciendo, esta es tu identidad. Te identifica quién eres en términos de ser los hijos del mismo Dios. Ahora, la fuente de eso es que la fuente es del amor de Dios. Lo vimos en el versículo inicial en este capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Deberíamos ser llamados hijos de Dios, y por ello es el amor de Dios lo que es la fuente de nuestra identidad. Y vemos que el efecto es la separación del mundo.
Hemos sido llamados los hijos de Dios. La segunda parte del versículo 1 nos dice que el mundo no nos conoce, porque no conoce a nuestro Padre, no conoce al Señor, y por lo tanto no puede conocernos. Hemos sido llamados, y entonces cuando llegamos al versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Es en contraste con lo que fuimos, que ahora no somos. Éramos los hijos del diablo. El cristiano, el creyente era un hijo del diablo. Hijos de las tinieblas, dice la Biblia, extranjeros, extraños, ciudadanos del reino de Satanás bajo su reinado, bajo su dominio. Éramos esclavos del pecado. Pero ahora nos dice, habéis pasado de ser esclavos a hijos. Habéis sido hechos hijos e hijas, los hijos del Dios viviente. ¿Con qué tanta frecuencia aparece esto en el Nuevo Testamento? En muchos pasajes. Galatas 4, Romanos 8, y está entretejido a lo largo de las epístolas de Pablo específicamente. Pero este nuevo nacimiento, esta regeneración ante todo, y esta nueva familia, la adopción activa de Dios, llevándonos a un estado de adopción, este nuevo nacimiento que conduce a una nueva familia, significa que ahora somos parte de la familia de Dios. Significa que ahora somos ciudadanos de su reino. Y eso viene con consecuencias, obviamente. Significa que todos nuestros viejos lazos familiares han sido rotos ya. Significa que todas las viejas obligaciones, las viejas deudas que estaban acumuladas ya han sido pagadas. De tal modo que ahora nos identificamos como cristianos. El creyente del Evangelio se identifica como aquel que tiene a Dios como su Padre. Uno que tiene a Cristo como su hermano mayor. Uno que ve a la iglesia como algo constituido de hermanos y hermanas. No solo personas que vemos y personas que conocemos, sino de aquellos que han estado unidos a nosotros, aquellos que son traídos a la unión con Cristo y que se hacen miembros de su cuerpo y se unen al resto del cuerpo. Tú tienes hermanos y hermanas y hay un nuevo hogar. Cristo ha vencido al diablo y al mundo, como lo vemos en el versículo 8 de este mismo capítulo. Y nosotros también, capítulo 5, versículo 1, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces el cristiano, él o ella, se ve a sí mismo de manera muy diferente de como era antes en su vida pasada. Ahora es visto como el pueblo de Dios, la casa de Dios, entre la familia de Dios. Y eso ha influido en nuestras motivaciones, ¿no es cierto? Porque queremos amar a nuestro Padre. Decimos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero siendo destinatarios de ese amor, como vimos en nuestro primer sermón o segundo sermón sobre la motivación del amor de Cristo, eso es correspondido en nuestra propia alma. ¿A cuántos niños les encanta complacer a su padre? ¿Cuántos niños, porque aman a su padre, quieren hacer las cosas que le agradan a su padre? Quieren hacer cosas que expresen su amor a su padre. Y esto es cierto para el cristiano. El ser hecho hijo o hija del Dios viviente resulta en amor por el Padre. Pero también resulta en un deseo de imitar al Padre.
Piensa en Efesios capítulo 5, en el versículo inicial, verso 1, donde se nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Piensa en el final del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La piedad, que es la semejanza de Dios, es parte de la esencia de lo que significa ser cristiano. El cristiano ama a su Padre y desea seguirlo, obedecerlo, agradarle y glorificarle. Deseamos seguir los objetivos del Padre, los estándares del Padre. Deseamos ser moldeados por su voluntad, la voluntad del Padre, por la guía del Padre. Debido a nuestra identidad, pertenecemos a su casa y para el cristiano, Él es su Padre. Y por eso deseamos vivir como hijos del Padre Celestial. Actuar como tal, actuar como sus hijos. Algunos de ustedes, por ejemplo, crecieron en hogares donde una vez que llegaban a la adolescencia o la juventud, les decían cuando salían afuera hacia la puerta, acuérdate la familia a la que perteneces, acuérdate de tu apellido. O tal vez aún mejor le dijeron, acuérdate que eres un hijo del pacto o que perteneces a una familia cristiana. Y cuando ibas de salida hacia la puerta era para afectar tu comportamiento. Te quedabas pensando, bueno, eso influye lo que digo, no digo, lo que voy a hacer o dejo de hacer, a dónde voy, a dónde no voy. Represento a la familia, represento al pueblo del Señor. Pero ¿cuánto más para el cristiano? Él pertenece a la casa de Dios. Y el sentido de deber y nuestra identidad como hijos e hijas de Dios tiene sobre nosotros. Entonces el pueblo de Dios. Y en segundo lugar, el propósito de Dios. En el versículo 2, en la segunda parte del versículo 2, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso nos está diciendo algo sobre el propósito de Dios. Cada familia comparte algunas características en común. En ocasiones puedes decir de una persona, digamos un niño, por la apariencia del niño, que él pertenece a tal o cual familia. Él lleva la apariencia, la semejanza de esa familia. Pero hay otras cosas, otras características que también son comunes en las familias. Y al mismo tiempo, cada niño es diferente. Cada niño tiene su propia personalidad, cada niño tiene su propio temperamento. Y puede tener su propia apariencia, como decimos. Así que hay diferencias, pero existe al mismo tiempo esa similitud de la apariencia, la semejanza familiar. Para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, el pueblo del Señor comparte la semejanza de la familia, comparte el sello, por así decirlo, el parecido familiar. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor está siendo recreado a la imagen de Cristo. El ser llevado a la fe en el Señor Jesucristo coloca al alma en el camino de la santificación, la cual está transformando al cristiano de manera gradual. Pero asegura la semejanza de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Si vamos a Romanos 8, en el versículo 29, lo verás explícitamente en Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. Dios escogió, propositó, en su propósito escogió a un pueblo para sí mismo. ¿Por qué? Bueno, nos dice en Romanos 8, 29, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O 2 de Corintios 3, versículo 18, dice,
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Así que parte del propósito de la predestinación es para que el Señor salve y redima a un pueblo para hacerlos como Él mismo. Y así el hombre es creado recto, es hecho a imagen de Dios. La caída tiene lugar y a pesar de que sigue siendo una criatura racional y moral, él pierde lo que tenía de conocimiento espiritual, justicia y santidad. Se le informa de estas cosas y la imagen se desfigura en ese sentido. Pero encontramos en el Evangelio del Señor Jesucristo algo no solo recuperado, pero aún más añadido. Somos renovados en el conocimiento, en la justicia, santidad, a la semejanza de Cristo. Pero finalmente somos tomados, como dice el versículo 2, somos llevados hasta la gloria, donde contemplaremos al Señor tal como es y, por lo tanto, habiéndolo visto tal como es, seremos completamente transformados a su semejanza. El pecado completamente será erradicado. En ese punto, el propósito del Señor es hacernos semejantes a Él, para que podamos mostrar su gloria. Ahora bien, esto es, seamos claros, no el camino hacia el reino. Este no es el camino hacia el reino. Eso sería un gran error. Pero el camino del reino es el camino que Dios ha establecido dentro de su reino, dentro del conocimiento del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y así el Señor tiene el propósito de que compartamos el carácter y la semejanza de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. También compartimos su nombre. Algunos de ustedes recordarán, estoy seguro, creo que lo he usado antes, la ilustración que uso de Alejandro Magno, donde hay un ladrón que le es traído enfrente a él y él es aplazado, lo llevan ante Alejandro Magno y dan testimonio de lo que ha hecho y de los delitos que este ladrón ha cometido. Y Alejandro Magno le dice a este hombre, ¿cómo te llamas? Y el ladrón le responde, Alejandro. Y Alejandro Magno se acerca y le repite la pregunta. Te estoy preguntando cómo te llamas. Y el ladrón dice de nuevo, me llamo Alejandro. Bueno, le repite de nuevo un par de veces, no, te estoy preguntando cómo te llamas. Y el ladrón dijo, Alejandro me llamo. Hasta que finalmente Alejandro Magno se puso de pie y dijo, o cambias tu nombre o cambias el comportamiento. Ves el punto fácilmente. ¿Cuánto más es este el caso del pueblo del Señor? Somos llamados cristianos, somos portadores de Cristo, somos los que pertenecen al Señor, somos quienes son los hijos del Dios vivo, somos los que llevamos el nombre del mismo Cristo. Es parte de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Llevamos el nombre de Cristo. Estamos siendo por el ministerio del Espíritu Santo traídos a compartir el carácter de nuestro hermano mayor. Esto es parte del propósito de Dios. Él nos llama en otra parte del Nuevo Testamento hijos de la luz. Ya no hijos de las tinieblas. Las tinieblas, ¿para qué sirven las tinieblas? La oscuridad mata las plantas, por ejemplo. Si tú metes tu planta en un lugar oscuro y la dejas ahí, eventualmente se marchitará y morirá. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. El pecado crece en la oscuridad. Pero para el pueblo del Señor caminamos en la luz de su propio rostro. Entonces, parte del propósito de Dios es que los hijos de luz expongan las tinieblas. Regresamos a este pasaje de Efesios 5 que citamos anteriormente, en el que escuchamos acerca de los hijos de la luz. En el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas,
porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz muestra las cosas como realmente son. El pueblo del Señor es llamado de un mundo oscuro para brillar como luces, hacer visible quién es el Señor. Y en el proceso hacemos visible lo que también es el pecado. Es decir, es imposible para el cristiano vivir en un mundo maldecido por el pecado, que está en guerra contra Dios, contra el Dios del cielo y que es hostil a todos sus estándares. Eso es posible para el cristiano vivir en este contexto sin su luz, la cual es la luz de Dios, el fruto de la luz del Evangelio, afectando a las personas que lo rodean. La luz expone lo que está en la oscuridad. Y hay gente que quiere estar en la oscuridad y no va a querer que las cosas le queden expuestas. Y se volverán muy inflexibles y ofendidos por tales cosas. Esto es parte de lo que significa ser cristiano. Dios ha hecho a su pueblo hijos de luz. Eso es quien eres, es lo que eres si tú eres cristiano. Y por lo tanto, afecta lo que debes de hacer. Se nos ha dado libertad del reino del pecado. La primera carta de Pedro en el capítulo 1, y la cual leímos en esta mañana, en el versículo 14, mire estas palabras: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. La misma idea de Primera de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios. Él está diciendo, sed hijos obedientes, no como lo eras antes, en otro tiempo, en vuestras concupiscencias pasadas que ocurrieron en la ignorancia. Esas dos palabras van juntas, obediencia, obediencia, hijos obedientes. A esto nos llama el Señor. Y eso es lo que vimos en nuestra lectura del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en el capítulo 8. Vimos una serie de otras cosas en ese pasaje relacionadas con lo que estamos hablando. Dios llama a su pueblo a la obediencia. Él nos llama a alejarnos de la desobediencia. Y hay algo de sencillez en la vida cristiana también. Es decir, uno de los puntos básicos de la sencillez en la vida cristiana es obedecer. Son 3 palabras, 3 letras en inglés: obedecer. Por amor, por gratitud, por el temor del Señor, por la influencia de nuestra identidad con el Señor Jesucristo, debemos obedecer. El cristiano es un pueblo obediente y deseamos serlo. Por otro lado, el mundo es desobediente a todo lo que Dios ha mandado. Pero también ves bajo este punto respecto del propósito de Dios en el versículo 2, hacia donde se dirige todo esto. El cristiano, si eres un cristiano sincero, si eres un cristiano genuino, tú estás en un camino, a un destino muy claramente definido. Esto es la gloria. El cielo es gloria. Es donde está la gloria de Dios. Es donde su pueblo es hecho glorioso del todo. Y el mundo entero, el universo entero está esperando la manifestación de los hijos de Dios, la glorificación del pueblo elegido, redimido de Dios. ¿Y cómo será esto? Será sin pecado. Será una conformidad a la semejanza de Dios. Será santidad, será alegría, amor, algo deleitoso de todo corazón, sin restricción, servicio en la adoración, obediencia y sumisión al Señor. Esto nos afecta. Este es el propósito de Dios. Él está obrando en el cristiano ahora mismo, transformándonos a la semejanza de su propio Hijo. Y estamos en este camino, en camino a un destino que traerá esto a su consumación,
cosa que no ha sucedido antes. Quiero decir, somos perfeccionados en santidad, nuestras almas son perfeccionadas en santidad, pero solo en la muerte. Y cuando nuestros cuerpos resucitados reinará la gloria en la resurrección. Pero estamos en esto. Estamos en este trabajo de renovación espiritual que finalmente culmina en la semejanza de Dios. Esto afecta nuestro sentido de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que somos ahora? ¿Y hacia dónde vamos? Eso afecta a nosotros. En tercer lugar, tenemos las prioridades de Dios. Y esto nos lleva al versículo 3. Perdone, la pureza de Dios. En tercer lugar, la pureza de Dios. Ya vimos el pueblo de Dios, vimos el propósito de Dios, ahora la pureza de Dios. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que Dios, el Espíritu Santo, nos está diciendo a través del apóstol Juan, quien es inspirado, que esta es una motivación. El versículo 3 deja muy en claro este sentido de identidad en el versículo 2. Realmente los versículos 1 y 2 son parte de lo que motiva al cristiano. Tenemos esta esperanza. Somos hijos de Dios, estamos siendo hechos a su semejanza y finalmente estamos en camino a ser conformados a su semejanza en gloria, teniendo toda esa esperanza. Es motivado incluso a purificarse, así como Dios es puro. La pureza de Dios. Estamos separados del mundo para Dios. Esto significa que tenemos una relación nueva con el pecado. En el capítulo 3, solo unos pocos versículos más abajo, en el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay una brecha grande. Hay una transformación radical en nuestra relación con el pecado. Estamos en guerra con ello. Nos oponemos. ¿Y por qué? Porque estamos en una nueva relación con Dios. Somos contados entre su pueblo, entre sus hijos. Y podemos agregar a esto otro tema bíblico que está muy ligado a esto que estamos diciendo. Estamos también desposados con Cristo. Entonces, si eres cristiano, has sido desposado con Cristo. Y esto es parte de tu identidad y afectará lo que haces. Pero permítame ilustrar esto de una manera muy clara y fácil de entender. ¿Qué tan importante es esto? Si estás casado y alguien se te acerca y que no es tu esposa y te dice, me gustaría empezar a tener una cita cada semana contigo para cultivar una relación romántica. O lo que es peor aún, vienen a ti y te ofrecen relaciones ilícitas con esa persona. ¿Cuál va a ser tu respuesta? De ninguna manera. ¿No escuchaste? ¿No sabes que yo soy casado? Yo pertenezco a mi esposa. Así que si alguien más viene y dice, oye, quiero empezar a tener una cita contigo y cultivar una relación romántica contigo, tú le dirás, no puedo. Estoy casado, pertenezco a mi esposo o a mi esposa. Esa sería la respuesta correcta. Y lo puedes entender. Puedes sentir la emoción de todo esto, puedes sentir el poder, la atracción que de toda esa idea tiene en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pero esto es exactamente donde nos encontramos como cristianos. El cristiano está desposado con Cristo. Tenemos un sentido de identidad de que somos y que estamos casados con Él. Y entonces el mundo viene y dice, ¿sabes? Necesitas involucrarte en adulterio.
¿cierto? Así es lo que lo llama la Biblia. Eso es a través de todo el Antiguo Testamento y es bastante gráfico. De hecho, la idolatría y buscar la idolatría, esto es desobediencia, es deslealtad al Señor y se describe como adulterio, como prostitución espiritual. Bajo el Nuevo Testamento se usa el mismo lenguaje cuando vemos Santiago capítulo 4:4 y así sucesivamente. Entonces el punto es que el cristiano está diciendo, esto que alimenta nuestra obediencia, nuestro sentido de identidad, alimenta nuestra obediencia y nos motiva. Mencionamos esto la semana pasada, el ejemplo de José, cuando la esposa de Potifar viene a él y ella trata de seducirlo y él dice que de ninguna manera, no podría hacer eso y pecar contra Dios. Él tenía ese sentido de pertenencia al Señor y estoy casado con Él, por así decirlo. Estoy unido a Él y no puedo cometer estas atrocidades de deslealtad a Él. Y él huyó de esta escena de tentación. Mis amigos, esto es cierto con respecto a todo en nuestra vida cristiana. Cada tentación para pecar. Eres tentado en diversos grados de mundanalidad. Tus tentaciones de descuidar la oración, la lectura bíblica, descuidar la mentalidad espiritual, tus tentaciones hacia el orgullo, hacia la lujuria, la codicia, la amargura, el enojo y así sucesivamente. Y eso continúa. Esos son todos, hasta el último de ellos, son llamadas prostitución espiritual. Tú perteneces y estás desposado con Cristo. ¿Puedes ver cómo eso nos marca profundamente? Debemos vivir conscientemente con ello. No en contradicción con ello. Bueno, va a tener consecuencias de largo alcance para nosotros. Esta búsqueda de la pureza afectará la forma en que tratamos a nuestros hermanos cristianos. Amaremos a nuestros hermanos, ¿cierto? Eso es lo que dice la primera de Juan. Si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso, no amas a Dios. No importa qué tan persuasivo y poderoso sea tu testimonio, tu profesión de fe, todo eso es vacío, sería nada, sería falso, pues no amas a Dios y punto. Pero si amas a tus hermanos, esa es una señal, es una evidencia del amor por el Señor. Piensas en esto en el contexto de una familia. Me refiero, por ejemplo, a mi propia familia. Mientras crecíamos, éramos 6, los primeros 4 fueron niños, y puedes imaginarte algo de lo que eso habría implicado. Pero recuerdo que mi padre decía, y probablemente se lo dije a mis propios hijos a veces, les dije, hey, escuchen, él es tu hermano, así que había una pelea, una gran pelea, y ahí tú sabes, manazos y cabezas por todos, dando vueltas por todos lados en un conflicto entre dos hermanos. ¿Y qué sucede? Otro hermano podría venir al padre y entre otras cosas y decirle, hey, él es tu hermano, es tu propio hermano, es tu propia carne, tu propia sangre, no lo trates así a tu hermano. ¿Cuánto más, una vez más, esto es para el cristiano? ¿Verdad? Esta es la palabra que nos llega, nuestro sentido de identidad, nuestro apego al Señor Jesucristo. No tratas mal a tus hermanos. No tratas mal a tus hermanos y escuchando calumnias y chismes y cultivándolos y fundiéndolos o usando tus dones y gracias para dañar a un cristiano en lugar de ayudarlo. No vas a descuidar el servicio que necesitan ni las expresiones tangibles de amor. No vas a callar las palabras de aliento. No los vas a desatender en el lugar secreto porque los amas. Es tu hermano, es tu hermana en el Señor Jesucristo. Y para el cristiano es aún más que eso. Podemos mirar a cualquiera de nuestros hermanos en la fe, aquellos que profesan fe en Cristo y decir, Cristo la amó a él o a ella. Cristo murió por él, por ella.
Así que, ¿cómo podríamos tratarlos de esa manera? Al final de este capítulo, en el versículo 17 y 18, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De alguna manera nos afecta tangiblemente en términos de nuestras relaciones con otros cristianos. Nos afecta esto de otras maneras, esta búsqueda de la pureza de Dios, como dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. También crea dentro del cristiano una guerra. Vivimos en guerra con los enemigos de Dios. Vivimos en guerra con los enemigos de Dios. Escucha sobre peleas familiares en el pasado, un grupo de familias que estaban en contra de otro grupo de familias y en el sentido de lealtad y demás. Esto está bien para una buena literatura, pero el cristiano vive en guerra con los enemigos de Dios, absolutamente todos en guerra. Como dice Santiago en el capítulo 4:4, habiéndonos advertido contra el adulterio espiritual, el adulterio, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Y en ese escenario está dibujando las líneas de batalla. Nosotros somos amigos de Dios y por lo tanto enemigos del pecado. El cristiano tiene ese sentido de identidad y vas a actuar como tal. Si alguien está amenazando a otro miembro de tu familia, va esto a producir un efecto en ti. Vas a salir en defensa de alguien que amas. Vas a defender lo que es correcto, lo que es recto. El pueblo del Señor, teniendo un sentido de apego al Señor, siendo sus hijos y desposados con el Señor Jesucristo, significa que vivimos en guerra con sus enemigos. Y esto produce también el amor a nuestro Padre, como vimos antes, el amor a Cristo, como quien la iglesia está unida. Ese amor producirá mentalidad espiritual en nosotros. Habrá mentalidad espiritual, recreación, deleite, gozo. Producirá la prioridad de nuestra propia adoración a Dios y nuestro deseo de estar con Él, de verlo, de conocerlo, de tener comunión y comunión con ellos. Nos encanta estar con los que amamos. Significa que habrá un gran amor por tu familia, por la ley también, por la ley de Dios. Un gran amor por la ley de Dios, como dice el Salmo: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, ¿por qué no queremos la ley? No queremos la ley es demasiado estricta. Entonces, lo que pasa es que no quieres a Dios. Es mucho mejor que la gente sea honesta y diga: bueno, yo no amo al Señor. Yo no amo la religión bíblica, porque eso es lo que implica no amar la ley. Por ejemplo, si una esposa, más bien si hay un hombre que está incurriendo en una conducta inmoral con alguien que no es su esposa, y la esposa viene y objetar y dijera: esto es terrible, esto es malvado, has pecado contra Dios, has pecado contra mí. Y si el esposo dijera: ¿sabes qué? Estás siendo demasiado estricta, tú eres legalista, te preocupas por la ley, ese es tu problema. ¿Qué pasará con la esposa? La esposa estaría indignada, absolutamente furiosa y con razón, porque su comportamiento sin ley es un comportamiento sin amor. Y de la misma manera es con el pueblo del Señor. Amamos a Dios. Amamos las leyes son un reflejo de su santidad y amamos a la semejanza de Dios. Por lo tanto, amamos las cosas que pertenecen a su santidad.
Esto es parte de nuestra identidad, de quiénes somos, es lo que nos mueve, es lo que nos influye en la motivación, influye en lo que nos motiva en la vida cristiana. Y como sabes, la voluntad del mundo, con sus eslogans y sus ideas, les encanta decir cosas como, al mundo pagano les encanta decir, sé quién eres, descubre quién eres, ve y sé quién eres. Y en realidad el mensaje es este: sé tan pecaminoso como puedas, busca lo que te agrada, lo que te guste, lo que te emocione, lo que sea que tú y que te identifiquemos y que corramos con ello. Y eso es pura maldad. Pero también es la distorsión de una verdad bíblica. Porque para el cristiano, el creyente genuino del Evangelio, Dios viene a nosotros y nos dice, sé quién eres. Sé quién eres en Cristo. Sé quién eres como hijo del Dios vivo. Sé quién eres como ciudadano del reino de Dios. Esto es lo que eres y deberías de estar actuando como tal. Saber quién eres afectará en lo que haces. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que esta es una motivación más que alimenta la búsqueda del servicio en el reino de Dios y la santificación en la vida cristiana. El concentrarnos en nuestro presente y en nuestra identidad presente. El concentrarnos en la realidad de quiénes Dios nos ha hecho, nos motiva y vigoriza la búsqueda de la santidad. Entonces aquí está otra motivación en la vida cristiana, recordando quiénes nos ha hecho Dios, que el Señor continúe añadiendo a nuestro banco de motivaciones para llevarnos a seguir adelante, poniendo viento en nuestras velas y en sacarnos adelante en los quehaceres que nos encomienda en la vida cristiana. Unámonos para la oración. Lord our God in heaven, you are a God who has done great things for your people, whereof you make them glad. We are thankful, O Almighty God, that you have taken a people who were not your people, and you have adopted and made them sons and daughters of the living God, brought them into your household, set them at your table, showered them with all the privileges of adoption. You've taken them from a kingdom of darkness where they were slaves to sin and brought your people into the kingdom of your own beloved Son, the kingdom of light. You've wed your people, espoused them to the Savior. O Lord, you have granted so much bounty, and you have shaped our sense of who the Christian is, our identity. Lord, grant that this too would exert influence and bring motivation and invigorate the Lord's people in the Lord's way, running in the Lord's path for the Lord's glory. O Lord, grant us every help. Enable us to serve and glorify Thee. We ask in Jesus' name.